Buen día a todos, la paz sea con ustedes. Así como el Señor Jesús apareció a sus discípulos, en medio de ellos aquel primer día de la semana, hoy viene a nosotros y podemos escuchar su voz. En este domingo de Pascua nos alegramos y nos gozamos de poder recibirlo, de poder escuchar su santa palabra. Comenzamos así, en el nombre del Dios Trino y Uno, Dios de toda misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hay una fuente de amor divino, do el peregrino templa su sed, fuente que salta a eterna vida, do Cristo invita, venid beber. En la frescura de sus raudales todos los males se calmarán y renovados los corazones dulces canciones entonarán. Gritos de justicia y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Los invito a tener un momento de oración. En tu gran amor, Padre, proveíste un día para nuestro descanso, un día especial para escuchar tu palabra. Damos gracias por esta bendición. Ayúdanos a santificarlo y santifícanos por medio de la predicación. Danos el consuelo y la paz de tu perdón. Afírmanos sobre la roca que es Cristo, para que nuestra seguridad no se apoye en nuestra propia justicia, sino solo en Él. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, el mismo poder por el cual Jesús fue levantado entre los muertos, vivifícanos, anímanos, para que seamos testigos fieles en este mundo. En medio de la oscuridad brillemos como la luz. En el nombre de Jesús mismo, dador de vida, oramos. Amén. 1 Corintios, versículo 1 a 15. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Y que se apareció a Cefás y luego a los 12.
Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Pues yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo, y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado, y esto es lo que ustedes han creído. Esto es palabra de Dios. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Cuando cantemos el himno, hagámoslo con mucha calma, con mucha tranquilidad, pensando cada palabra, cada estrofa. A veces pasa que uno canta y no se detiene a saborear esas dulces frases o el contenido. Cuando busqué en otras oportunidades para contar las historias de los himnos, las biografías de los autores, me pasó algo parecido que con este. Muchos de nuestros himnos hoy cantados se compusieron o se escribieron en momentos de mucha angustia, de mucha tristeza, como que el autor en esos momentos no la estaba pasando del todo bien. Este también es uno de esos casos. Parece que este himno fue encontrado en un pequeño libreto de himnos y, según dice el señor Sankey, determiné que sea publicado en nuestro himnario, ya que el compositor de la música era su amigo, un tal Converse. Dice: me tomé la libertad de sacar una publicación y agregué esta: oh, qué amigo nos es Cristo. Así fue que uno de los últimos himnos compilados en el himnario llegó a ser uno de los himnos favoritos del pueblo cristiano. La historia sería larga, pero el autor, Joseph Scriabin, el autor del himno, estaba por casarse, y un día antes de la boda, su prometida se ahoga accidentalmente. Vieron que les comenté que casi siempre los autores están pasando por momentos terribles. Cuando Scriabin ve que sacan el cuerpo de su novia del agua, entra en un trauma muy profundo y al tiempo se va como voluntario a Canadá a atender a humildes, a menesterosos y a gente que necesitaba de cuidados especiales, los cuales vieron en él a un hombre de muchísima fe, un hombre consagrado a Dios. A los 10 años de estar ahí, recibe una carta de su madre, la cual estaba pasando por una prueba triste y amarga. Scriabin le manda un poema a su madre. En esos tiempos aparece un himno con otro título y con música atribuida a Converse, pero de autor desconocido. Después de casi 30 años, el misterio se resuelve. Oh, qué amigo nos es Cristo fue el poema que Scriabin le había mandado a su madre. Esto se confirma cuando un vecino encuentra un papel con la letra del himno. Esto estaba en la casa de la mamá. Su autor decía que sí, que él lo había escrito con la ayuda del Señor, y esto lo insistía mucho.
se dice que la letra del poema fue publicada en un periódico, donde fue encontrado por nuestro amigo Converse, quien le puso la música. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Cristo en oración. En sus brazos gozo tierno hallará tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: Decid esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy.
Confesemos juntos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Gracia, misericordia y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Amén. Escuché una frase en estos días que me hizo pensar. Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven. Y me pregunté, ¿vivo? Porque la palabra de Dios me enseña que en Cristo Dios nos ha dado nueva vida, que en el bautismo Dios me hizo resucitar para nueva vida, me rescató de las fosas de la muerte. ¿Vivo? ¿Ven las personas que yo vivo? ¿O ando como quienes no tienen esperanza? ¿O esperando que todo termine y ya? La palabra de Dios nos insta a poner los ojos en Jesús. Entonces, los invito a que miremos a Jesús. Volvamos a mirar la cruz. Él enfrentó el rechazo de todos, el abandono de los más amados y una muerte terriblemente vergonzosa y dolorosa.
Y según leemos en Hebreos 12, lo hizo por el gozo puesto delante de él. Jesús vivió con el propósito que el Padre le fijó. Él vivía en el Padre y el Padre en él. Y él tenía los ojos puestos en la obra que el Padre había preparado de antemano para que él anduviese en ella, para que él realizara. La cuestión es que nosotros también fuimos unidos en el mismo bautismo, en la comunión con este Dios, con el Padre y el Hijo, y se nos dio el mismo Espíritu. Y también Dios ha preparado de antemano una obra para que nosotros anduviésemos en ella. Una obra, una tarea que no es otra que la de anunciar las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, al final del capítulo 2, escribió: «He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado juntamente con Cristo. Han quedado atrás mis obras de justicia, mis esfuerzos por ganar el cielo y el favor de Dios. Ya no vivo con ese propósito ni confiando en mí mismo, en mi propia justicia. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo me ha revestido con su justicia y mi vida ahora es una vida nueva, es una vida de servicio a Dios, una vida vivida en gratitud por la salvación recibida. Es una vida que tiene el propósito de llevar vida a otros. Pongamos los ojos en Jesús. Miremos de nuevo a la cruz. Uno de los momentos más tremendos y tal vez más desconcertantes es el que nos relata Mateo en el capítulo 27 sobre el final de la vida de Jesús, cuando él a gran voz clama: Elí, Elí, lama sabactani. Muchos entonces de los que estaban ahí creyeron que él deliraba, incluso le acercaron una esponja con vinagre para que bebiera. Pero muchos se burlaban y decían: déjenlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Lo cierto es que Jesús no estaba llamando a Elías, sino que él estaba pronunciando las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 continúa diciendo: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Jesús estaba sufriendo el desamparo del Padre, pero con la certeza de que el Padre, en su santidad y sabiduría perfecta y en su amor infinito, no lo defraudaría. Por el contrario, lo libraría. Jesús no solo conocía la Escritura, sino que tenía la plena certeza de que esa palabra inspirada por Dios se cumpliría hasta la última coma.
al pie de la letra. Lo que revitaliza nuestra vida, lo que la alimenta, lo que nutre nuestra nueva vida, es precisamente esa misma palabra de Dios. Nosotros la necesitamos como necesita el bebé la leche de su mamá, pero tenemos que escucharla con fe, con la plena certeza de que esa palabra de verdad habrá de cumplirse al pie de la letra. El bebé no se cuestiona si la leche de la mamá es lo suficientemente nutritiva. El bebé descansa en los brazos de su mamá amorosa. Ella no lo va a dejar perecer. ¿Cuál fue la actitud de los jefes religiosos, de las autoridades judías, frente a la palabra de Jesús, al testimonio poderoso de la obra de Jesús, y frente también a la palabra de Dios que ellos conocían muy bien? Fueron a Pilato, dice el texto, y dijeron: nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ellos llamaban engañador a Jesús y temían que sus discípulos terminaran falsificando una resurrección y engañando al pueblo. Recordemos, los evangelios una y otra vez señalan cómo se fue cumpliendo la escritura en cada suceso de la vida de Jesús, desde su nacimiento, también durante su pasión, muerte y resurrección. La escritura se iba cumpliendo, pero los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que conocían muy bien las profecías, nunca relacionaron los eventos con ellas. Por el contrario, obstinada y orgullosamente, se opusieron a Jesús sin dar lugar ni por un momento a la reflexión acerca de su obra y de su enseñanza. Ni siquiera cuando vinieron los soldados contando lo que había ocurrido allí en el sepulcro, se detuvieron para pensar si en realidad no sería verdaderamente este el Cristo. Por el contrario, tramaron un plan, dieron una fuerte suma de dinero para intentar acallar la verdad y enviaron un mensaje falso. Los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo cuando nos quedamos dormidos. Eso tenían que decir. Jesús había dicho: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y es evidente dónde estaba el tesoro de esos hombres, y por lo tanto dónde estaba el corazón de ellos. Escuchamos, según el testimonio del apóstol Juan, el viernes, que amaban más las glorias de Dios, las glorias del mundo, que las glorias de Dios. ¿Cómo actuaron por el otro lado las mujeres que fueron al sepulcro? ¿Conocían ellas
la palabra de Jesús que había dicho: a los 3 días resucitaré? ¿La recordaban? De seguro que sí, pero en ese momento estaban tremendamente aturdidas por todo lo que habían visto, lo que habían vivido. El horror de la crucifixión las había dejado conmocionadas, al igual que a todos los discípulos. Pero ellas fueron al sepulcro seguramente también invocando y esperando en el Dios santo la alabanza de Israel, el Dios que no defrauda, el Dios vivo que incluso puede librar de la muerte. Y así es que allí, en el lugar donde hubo muerte, pudieron escuchar el mensaje más maravilloso, al ángel del Señor decir: no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Además se las condujo a la tumba vacía. Todo el escenario, aquella guardia poderosa anulada en el piso, la piedra removida, el ángel resplandeciente, la tumba vacía, todo era señal de que lo que se les decía era verdadero. Y entonces el ángel les dio un encargo, un mandato de ir y anunciar esto a los demás. Y el ángel cierra sus palabras con una frase que al menos a mí me impactó mucho. Ahora ya lo saben, traduce una versión. Ahora ya lo saben. Lo que tal vez sería mejor traducirlo como: miren, ya se los he dicho. Ya se los he dicho. Para que no se les olvide. Esto realmente ha sucedido. Es el mensaje de Dios, es el testimonio de lo alto, veraz, contra el testimonio fraudulento, la fake news, como se dice hoy, la falsa noticia de los jefes religiosos que hicieron correr entre el pueblo judío, oponiéndose a todas las certezas que se les habían puesto delante acerca de Cristo, del valor de su muerte y del valor de su resurrección. ¿Cuál es tu reacción frente a la palabra de Jesús y a la palabra de Dios? Jesús dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Todos los seres humanos mueren, decía la frase del comienzo, pero no todos viven. Yo creo en este Jesús, que también dijo: aunque mueran, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Que la paz del Señor, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y tu mente en Cristo, para que vivas en su presencia por la eternidad. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me
que te ama, te ama, te ama. Vos tenés un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor, que te ama, su nombre es Jesús. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Hoy es el día de tu resurrección. Hoy es el día en el que decimos nuestro Redentor vive y triunfó sobre la muerte. Gracias, Señor, porque en nuestro espíritu te oímos decir, la paz sea con ustedes. Señor, tú conoces nuestros corazones, tienes contados cada uno de nuestros cabellos. Sabes que muchas veces nos afanamos, nos dejamos llevar por nuestras emociones y te quitamos el control sobre nuestras vidas. En especial, en este momento que atravesamos, nos golpea a la puerta el miedo, la ansiedad, la incertidumbre. Señor, te pedimos que tu paz sea con nosotros. Danos la porción de tu palabra para que podamos confiar, esperar en ti y reconocer que actúas a nuestro favor y no hay manos más seguras para guardarnos y bendecirnos. Tú, Señor, has resucitado y cuidas de nosotros. Señor, en este día también volvemos a poner en tus manos a todas aquellas personas que están poniendo el cuerpo en nuestro país y alrededor del mundo, para que los fortalezcas, los cuides a ellos y a sus familias, para que tengan un encuentro personal con Jesús y sean salvos. También te pedimos por las personas que están peleando la batalla, enfermos en hospitales, en sus casas, en aeropuertos, en hoteles, para que este día de resurrección sople de tu aliento de vida sobre sus vidas. Señor, sabemos que a pesar de la tormenta que atravesamos, tú sigues siendo Dios y nada se escapa de tu control. Descansamos en ti, por nuestro Señor Jesucristo. Oremos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén.